Bueno, estamos aquí con el señor Francisco Serrano, natural de Priego, un hombre que ha vivido ya muchos años, tiene buena memoria y aprovechándonos de esto, pues nos va a contar aquí lo que se acuerde de sus experiencias de joven y lo que se acuerde de su vida. Vamos a ver, señor Francisco, ¿cuántos años tiene? 85. Es nacido en Priego y su familia también de Priego. Sí. ¿Sus padres también eran los dos de De Priego? Priego, sí. Mi padre y mi madre eran de Priego. ¿Y qué se acuerda usted de sus años de juventud? Bueno, mira, de juventud no. Cómo se vivía entonces en Priego? Y Hombre, se vivía la forma aquella, pues, a divertirnos, a dar vueltas por allí, a jugar a las esquinas y cosas de las que hacíamos entonces. Y pues dábamos con los jóvenes, hacia la diversión que había entonces. Y luego, pues, otra vida más que entonces, que es a lo que vamos de la madera, lo que decías, de los gancheros. Cuando yo tenía 7 años, ya mi padre a trabajar al río Tajo. Y tenía mi padre llevar a mi hermano a cuestas, y yo agarraba el brazo, había unos nevados así. desde los 7 años ya iba a trabajar. Su padre también... Mi padre nos llevaba los dos para que nos dábamos. Su padre de siempre fue ganchero también. Sí, hombre, luego ya no puede dar los telanos cuando están, pero bueno, fue ganchero. Y resulta que nos tenía que llevar a mí de la mano y a mi hermano, pues era 3 años más pequeño que yo, a lo mejor era muy nevazos que había entonces, unos nevados, caían 2 metros de nieve, a lo mejor nos enterrábamos. ¿Y sabes cuánto nos pagaban? A mí me pagaban, a mi hermano, 50 céntimos. Y a mí 75, por ir a estar allí metamos, que no hacíamos otra cosa. ¿Su hermano era mayor que usted? No, más joven, Más joven. 3 años menos que yo. Y desde que valía también se lo llevaron Pues igual, no te digo, al mi río. hermano con 3 años y yo con 7. Tenía ya mi padre a cuestas con él. Los nevados que había todos por allí, todo por... Ya estaba hecha la carretera a Priego, ya iban por allí coches y cuando se acuerda usted de aquellos años. Siempre a Priego se iba la conquense y la catalana. Estamos hablando del 1920 o por ahí, 20 y tantos. Sí, pues tengo yo, tenía yo por ahí entonces, que iban a Priego la conquense y la catalana, y hacían propaganda, porque ahí nos traían de balde y aún encima nos convidaban al café, aquí en Cuenca. Pero la carretera estaría de piedra blanca. Sí, entonces estaba de piedra blanca, pero el puente estaba hecho ya, el puente estaba nada más que la galán, ya modificado por la carretera estrecha, como es todo. ¿Y el pueblo habitantes cuántos tendría? ¿Más o menos como ahora o era más? Priego tenía entonces 5.000 habitantes. Ahora no te Priego casi gente. Era el centro de la comarca. Hombre, al partido hoy todos los pueblos allí hacían supermercados todos los domingos, venían de la sierra, venían de Alcarria, unos traían trigo y otros traían de la sierra otra cosa, y ellos cambiaban los domingos. Se hacía un mercado por las mañanas todos los domingos. Sí. Bueno, pues entonces el motivo principal es como su trabajo era ganchero, un oficio que ya ha desaparecido. Hombre. Queremos que nos cuente un poco pues la vida que llevaban los gancheros y cómo vestían, las herramientas que utilizaban, en fin, todo eso, lo que usted se acuerde de Sí, por entonces. yo tengo una memoria muy buena. Y luego empezamos recorriendo cada río, los tramos que hacían, donde echaban la madera y dónde la sacaban. Y vamos a empezar primero, por ejemplo, las vestimentas que llevaban. Entonces, ¿cómo vestían para trabajar? La vestimenta, entonces llevaban unos calzoncillos, 2 pares de calzoncillos, unos blancos y otros unas rayas, como tienen las mujeres, los mandiles. Y nos damos agitados abajo. Y luego para los pies unas esparteñas de esparto, sin calcetines ni nada. Esa era la ropa que llevaban. Lo mismo, ¿en qué época es cuando se bajaba la madera? ¿En la primavera? Bajábamos de invierno, se empezaban a lo mejor en enero, febrero, para adelante, cuando había agua en el río. Pero irían siempre mojados. No, hombre, había que tener cuidado, pues éramos artistas, para no caerte, hombre. A lo mejor te caía una vez, pero otras no. Y así, una vez te caía, pues luego cada uno nos quitaba una prenda y se la daba al otro, pues echábamos al hombre y a secarlo. Y las cosas de los atos de la comida y todo eso, no, si iban río abajo no pararían siempre en pueblos, comían y dormían donde les pillara, ¿no? Nosotros íbamos cada cuadrilla, íbamos cuadrillas de 14 o 15 personas,
Y cada cuadrilla llevaba un guisandero, que se llamaba entonces un ranchero, y hacía la comida para todos. Y luego pues nos metíamos, como hay en Uña, en las cuevas, en las parederas, donde salía a dormir. Y llevamos cada uno pues unas mantas, unas malas mantas, ni sábana ni hostias, se hacían unas camas de bujes o cosas, o algo de ese seco, y ahí dormíamos por las noches. ¿Cuántos gancheros se juntaban en cada operación más o menos? Algunas más que otras, en una bajamos ahora pues 700 personas. Eran entre chicos y mayores, pero la mayoría mayores. Y estuvimos, ¿cuántos meses? Me parece que fueron 3 meses para bajarla. Y 3 y pico en el río Tajo, pues. Pues a ver, díganos cómo se ordenaban para hacer cuadrillas y cada uno las operaciones que se hacían. Unos iban encima de los palos, otros hacían... No, los palos no íbamos encima, ¿no? ¿No? Las cuadrillas antes de cuando ya eran como unas elecciones. Había uno que era el maestro, y ese buscaba, por ejemplo, a uno le decía, tú eres más el que decían un cuadrillero, que le pagaban 50 céntimos más entonces en aquellos tiempos. Y tú buscabas del pueblo los que te gustaban a 14 o 15 personas, y luego ya pues ya ibas organizado cuando íbamos. Iba ya organizado todo y cada uno pues llevaba su batejo para dormir y bajar. Luego para mudar y eso pues cada 15 días iba un señor que iba de pliego, que nos llevaba la ropa a todos. Cada 15 días llevaba la ropa, se llevaba limpiarnos, bajaba la sucia al pueblo y la lavaban. Pero había... Dentro de todo el grupo de gancheros había especialistas, unos que hacían una cosa, otros que hacían otra, o no, cada uno hacía de todo. No, eso hacía uno, los especialistas, los que más eran los que iban en la cuadrilla primera, la delantera, que se llamaba una cuadrilla que iban a lo mejor pues 16, 18, pero otra gente joven. Gente que se manejara bien para hacer las obras, para luego los demás ya te ibas quedando cada uno en un sitio para ir haciendo andar la madera, y ellos iban siempre los primeros. Si había un sitio que no se podía pasar la madera, como hay de Uña para arriba, se hacían balsas que hacían otros, cuando se ponían los palos así, y aquí se dejaba como una compuerta. Sí. Y luego se ponían aquí unos palos así altos, y los de madera así, y ahí por ahí luego se echaba loza, bujes y todo eso, y se subía el agua. Sí, sí, subía el agua arriba y entonces tapaba todas las piedras y por ahí metíamos la madera. Luego más abajo otra, luego más abajo otra. ¿Y esa operación cómo se llamaba? Eso de poner bujes y poner... Eso de hacer balsas para que se... Hacer balsas, ¿era eso? Para que se vea balsas, que decíamos, pues eran... Pues se ponían, como había mucha madera, se dejaban por un metro. Y luego con la misma madera se ponían los lados, se iba poniendo a esta altura, como por 1,5 metros, y lo del medio se dejaba abierto, se dejaban 3 o 4 palos puestos así, que hicieran así una rapa. Luego ya por ahí, pues, encima de esa madera, pasaba todo el agua y para palos 2 o 3 se cogían, iba pasando para abajo. Bueno, díganos a ver cómo las herramientas que utilizaban, qué clase de herramientas utilizaban y cómo se llamaban. El gancho y la vara de gancho, que tenía metro, pero esa vara luego, el gancho por ejemplo tenía así, que tenía el gancho lo has visto como los has visto. Sí, he visto alguno que... Pues bueno, eso tiene una estampa llena, ahí se mete la vara. Sí. Y entonces con sarga seca le decíamos todos, hacían unas cuñas que le decíamos todos, unas cuñas que le hacíamos para meter, le ponía derechas, sí, y le ponías para que saliera derecho a un lado, y al otro lado yo luego le metías otras al revés. Y vas apretándolas y cuando ya estaba bien pretas por todo, con un martillo o con una piedra, lo que pudieras, se quedaba ya sujeto eso que no se podía ir de una manera. ¿Se rompían muchas varas o no? Sí, se rompía, sí. ¿Y las cortaban por allí de...? Por el valle, por allí, por el Tajo, que hay muchas. Pero tenían que ser secas. Secas para gastarlas, sí. Primero las cortaban y las llevaban ahí de retén para... No, había que cortarlas y luego había que domarlas. Cuando estaban verdes íbamos al sitio, echaba mucha lumbre, calentábamos y por ejemplo ahí en ese gancho, lo cogía la barra de barrenta para poner a la derecha
Luego salía la corteza y se quedaba tan blanquita. ¿Y qué más? Aparte del gancho, ¿qué más llevaban? Para eso nada más. ¿Nada más el gancho? ¿Llevarían... no utilizaban otra clase de...? Bueno, hachas para hacer leña y Sí. eso, pues nada más. Y luego pues, ¿qué te digo? ¿Y cuerdas no para estirarle a los palos o para, No, cuerdas no había. o para hacer balsas o para algo, ¿no? ¿Y cómo ataban los palos? ¿Cuándo tenían que hacer una...? Ellos solo bajaban, por su pie. No tenían que atarlos uno a otro ninguna vez ni para... ¿no? Para enzarzarlos para que se quedaran enganchados unos con otros. Los palos iban todos sueltos. Por ejemplo, y en de aquí a, ¿qué te voy a decir yo? A Priego. Porque cogían de Villalba Cristo, muchas veces todo lleno de madera, ya estaba lleno hasta uña. Trabajaba mucho, y eso se embalsaba todo, pero luego se iban metiendo por ese sitio y iban bajando sueltos, como los ovejos. Desde una punta, desde la primera punta hasta el final, a lo mejor lo mismo ocupaban 5 o 6 kilómetros de río o más. Más, hombre, hostia. Yo te digo que el de Villalba aquí, Sí, sí, pues el de Villalba abajo, hasta aquí, que todo lleno de madera, hasta Villalba de aquí. de la misma operación. Si no sé, ya aún quedaba, estaba tenía la madera. Luego se bajaban, toda la madera que se gastaba, se bajaba por los ríos para toda la Y madera. tenía que haber hombres repartidos a lo largo de todo el recorrido. Los repartidos para ir, pues Gentara. Ahí hacíamos, ahí de ahí el canal, pero en el canal había que haber un tío cada 4 o 6 metros o cada 15 metros, no, pues se paraba, hurgar para andar otra vez. Vamos a hacer de forma imaginaria el recorrido por los distintos ríos donde usted trabajaba, donde bajaban las operaciones, por ejemplo, por empezar por alguno, por el Tajo. ¿Dónde solían echar la madera al...? El Tajo la echábamos la mayoría de veces en un sitio que le dicen las décimas, que no sabrás dónde están, No, yo no sé dónde está. que están, sabrás dónde está Veguillas de Tajo. ¿Cuál? Veguillas de Tajo, ¿dónde está? ¿Veguillas de Tajo? Sí, en Veguillas de Tajo sí. Al poco del nacimiento. Más abajo. Pero por allí el Tajo casi no lleva agua. Uy, nada, pero nos acordamos en invierno, cuando había mucha nieve, entonces subía y íbamos encendiendo balsas, iba bajando la madera. Luego a lo mejor aquí teníamos, por ejemplo, 1000 metros, 2000, y luego más abajo había otro y otros, así en cambras, ¿sabes? De verano en cambra para que se secara. Sí, las cambras son los montones que hacían de madera. No, no, cambras bien hechas. Cambras hechas así, un palo, luego una raíz y luego otros encima, para que le entrara aire, para que se secara bien, para que nadara bien luego en agua. Sí. Y todo eso pues iban bajando, a lo mejor teníamos la madera en 3 o 4 kilómetros este día, se iba echando al río y se juntaba todo hasta bajar, pues. Se solía bajar, a lo mejor se echaba por ahí, a lo mejor por la sierra, por la cosa de Veguillas y por ahí, por esa zona es donde se empezaba a bajar. Sí, sí, por ahí se empezaba, cerca de donde nace el Tajo. Y luego desde ahí para abajo, ¿qué obstáculos importantes o qué había por ahí? Muchos, malos. Había sitios como ya no te lo conté. ¿Qué puntos había así que se acuerde usted que para contarnos ahora que Había sean? unos que te he dicho, el Salto Poveda, En el Salto de Poveda. que te lo conté ya, que se nos metió toda vez una madera ahí, vino una ría y se nos llenó todo de madera, que lo que había allí. Y luego con un levante, un tirán, de estos de caña muy fuerte, que era como mi brazo, Sí. pues nos enganchábamos a la maroma, a lo mejor 100 tíos, y el piro tenía que salir de todas maneras, y decía que no. El que no salía por las buenas, salía por las malas, se tenía que romper. Y luego ya los iban echando para que se fueran para abajo. Por ahí todo lo del Alto Tajo por ahí es un terreno muy difícil. Todo muchas piedras y muchos pozos Es y... que hacíamos lo que te digo, en unos sitios una balsa, como te he contado, pero luego hacíamos una tabla para aguantar más, para guardar todas las piedras, Sí. se iban había unas traviesas, la Renfe, y eso ya pues a nuestra manera aguantábamos un castillo, hacíamos nuestro canal, y luego pues por ahí ya cogíamos el agua como en la presa, con la balsa y por ahí metía, por ahí pasaba toda la madera por encima de las piedras, y no, las piedras se quedaban debajo. Pues hay mucho Hacían también en las piedras, hacían unos huecos también, ¿no? Para algo así como zapatas, algo así se llamaba, ¿no? ¿Para qué? Romper. No sé, ¿no hacían unos huecos en las piedras para apoyar allí algo, ¿no? ¿Qué es eso de las zapatas? Ahí no se hacía nada. ¿Qué son las zapatas? Ay, no, esos son castillos que lo hacíamos. Nosotros castillos, por ejemplo, empezábamos a 10 metros o 20 metros
íbamos bajando, subiendo, hasta tapar las piedras y coger el nivel del agua de arriba. Y luego todas las piedras, a lo mejor hacíamos uno, que tenía, a lo mejor hacíamos uno en, a ver si me acuerdo, que tenía a lo mejor 20 metros o más de largo, como un canal. Sí, Y pues luego pues poníamos traveses a los lados y otro por ahí metía. sí, sí. Y luego echábamos broza y subía el agua igual que el otro. Y todas las piedras ya quedaban tapadas de arriba. Y lo de abajo, pues por encima de las piedras, bajaba la madera, de no había piedras ya. Y ahí había un tío, dos o tres echando, pinchándoles, y luego cuando se terminaba, pues todo se sentía por abajo. Sí, eso era artista, como se El dice. estar recogiendo broza y todo eso también era un trabajo duro, ¿eh? Eso no lo hacíamos nosotros casi. Eso la mayoría van de los pueblos. La gente de los pueblos por donde iba pasando la maderada los contrataban también. Les pagaban. Otra vez a nosotros, pero iban de los pueblos también. También nosotros íbamos, cuando las cuadrillas íbamos saltando las cuadrillas, era 20 cuadrillas, cuando ya esto quedaba limpio, pues íbamos a los primeros, ya a llevar broza con un ramalillo, 40 o 100 tíos, cada uno con su asa a cortar para bajarla. Y claro, que te metes allí 100 tíos y había que echarle por un sitio a lo mejor, ¿qué te voy a decir yo? 1000 haces de eso más. Claro, es que eso debe ser un trabajo también muy duro para ir echando tanta broza para que el río suba. No, eso no ha trabajado ninguno, porque eso se quedaba hecho, ya te lo he explicado, se quedaba hecho a esta altura, por Sí. ejemplo. El río va por ahí, Sí, pero luego aquí esto lo dejamos más bajo. Por ejemplo, esto lo dejamos al raceré, y siga, siga. entonces eso se llenaba de broza por los lados, y en medio se dejaba abierto. Y por eso iba toda la agua y cuando pasaba iba y así sucesivamente. Y en, a ver si me acuerdo, en Poveda,